Bendecidos amados, gracias y paz en el nombre poderoso de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. En este glorioso día del Señor, vamos con un segmento más de La verdad no tiene precio. Y vamos a estar en este día hablando de un tema muy interesante y muy importante en este tiempo en el cual estamos viviendo. Vamos a leer la palabra del Señor en estos momentos en San Juan capítulo 16, versículo 23 en adelante, y recita la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto digo que todo cuanto pediréis al Padre en mi nombre os lo hará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. El tema para esta ocasión es: la fe son las posibilidades de Dios. Vamos a estar hablando sobre lo que es la fe, lo que implica la fe, las demandas de la fe. Y leímos aquí una estrofa de la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, la cual el Señor dice: en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo que todo cuanto pediréis al Padre en mi nombre, os lo hará. Aquí de primera instancia y de primer plano estamos viendo que el único intercesor en los cielos es Jesucristo, que está a la diestra de Dios Padre. Pero bien, la fe son las posibilidades de Dios. Cuando la gente cree que todo está perdido, que ya no hay esperanza, que ya no hay fe, llega un rayo de luz, de bendición, para ejercitar la fe, para continuar en la fe y para recibir lo que tanto tú has estado esperando. Algunas cosas imposibles para el hombre, para la humanidad en general. El hombre y la humanidad en general no puede salvarse a sí mismo, no puede sanarse a sí mismo, no puede redimirse a sí mismo. Todo es mediante la fe en Jesucristo. Una fe viva, una fe inconmovible, una fe totalmente cimentada en el poder de Dios y no en las circunstancias. Cuando se ejercita la fe, se comienzan a ver las posibilidades de Dios, porque la fe en Dios obra los resultados de las posibilidades de tu bendición, de las posibilidades de tu prosperidad, de las posibilidades de tu sanidad, de las posibilidades de todo lo que Dios hará conforme a su programa divino, conforme a su palabra. Todo está sujeto a la perfecta voluntad de Dios y al programa divino de Dios. Algunas personas piensan que la fe y cómo va a llegar la fe es a través de un montón de credos y un montón de ritualismo y un montón de sacrificios y un montón de esfuerzos propios, humanamente hablando. Pero la fe no funciona de esta manera. La fe no es emocionalismo. La fe no es sensacionalismo. La fe es una certeza inconmovible en la palabra del Señor. Y hay muchas categorías para poder definir la fe en cada una de las personas. Hay personas cristianos que tienen una fe excitada, que son aquellos que están excitados en la fe de otra persona, en lo que ocurre con otra persona. Una fe excitada en los logros y los éxitos de otra persona. Eso no es fe.
Eso no es fe. Podemos escuchar los testimonios, podemos gozarnos en los testimonios, podemos vivir bendición en los testimonios de otras personas, en el bienestar de otras personas a través de la fe, pero el trato del Señor, el trato de Dios con el ser humano es personal con el ser humano. Tu experiencia con Dios no es la misma experiencia con Dios que he tenido yo. Por eso no podemos basar la fe en los éxitos o los logros o las cosas de otras personas. Tenemos que crear la fe en nosotros mismos. Tenemos que nosotros mismos levantarnos en fe, creyendo en la palabra del Señor. Entonces, estos llamados cristianos que están totalmente dirigidos hacia la fe de otras personas, hacia los éxitos de otras personas, son mayormente personas que en realidad no han entendido ni reconocido en sus vidas lo que es realmente la fe poderosa en Dios. Hay cristianos indecisos en la fe. Lamentablemente dicen, yo creo que estoy sano, pero sigo teniendo la misma dolencia. Yo creo que la palabra de Dios dice esto, pero estoy pasando esto. Entonces, eso no es fe, eso es duda. Eso es duda. Y la fe no trabaja de esa manera. La fe no va a trabajar de ninguna manera así. Por eso que hay momentos que tú vives, hay diferentes tiempos que tú vives, pero tú tienes que tener una relación personal con Dios para que esa fe sea fructífera, para que esa fe crezca y para que esa fe sea una fe sólida en el poder del Señor. Hay cristianos que lamentablemente declaran que están sanos, declaran que están bendecidos, declaran que Dios ha hecho el milagro, pero por otro lado, siguen quejándose, siguen diciendo que tienen la misma dolencia, siguen diciendo que les duele esto, que no pueden más con este problema, que no pueden continuar adelante y lamentablemente pues eso no es fe. De ninguna manera la fe trabaja de esta manera. Y lo estamos viendo, hay muchas personas que confiesan fe, que hablan fe, pero al mismo tiempo promueven la duda y la contradicción. Y eso es lamentable, eso es triste. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 18, versículo 27, dice la bendita palabra del Señor. Lucas 18, 27. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Mire, amados, y estos 45 años que le he dado mi vida al Señor, he visto miles de milagros operativos en el momento. He visto cómo se ha manifestado el poder de Dios real en muchas vidas, lo que Dios ha hecho en muchas vidas, porque han confiado plenamente en el Dios de la gloria, en su palabra, porque han puesto toda su confianza en una fe sólida, inconmovible. Dice la palabra en Proverbios 3:5, vamos a leerlo. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Oye bien, fíate de Jehová el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Cuando estos amados reciben un milagro, cuando estos amados testifican de lo que Dios ha hecho en su vida, cuando estos amados hablan de lo que sintieron en el momento en que Dios intervino para sanidad en ellos,
Ellos están poniendo su confianza solamente en el poder de Dios. No se están confiando, ni están poniendo su perseverancia, ni están poniendo su mente en las circunstancias. Y es bien importante, amados, entender cuál es el propósito de Dios en nuestra vida, independientemente de lo que tú estés pasando, independientemente de la enfermedad que te haya diagnosticado el médico, la medicina. Tienes que buscar la voluntad del Señor y llenarte de la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 3. Hebreos 11, 1 al 3, dice la palabra. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, por la palabra, por la confesión. ¿Qué hizo Dios? Hágase la luz, abrió la palabra y fue la luz. Lo dice aquí la palabra, te lo dice aquí el apóstol San Pablo en la carta de Hebreos. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Cuando tú tienes una confesión positiva, cuando tú tienes una confesión de fe, cuando tú cimientas y pones tu corazón en el cimiento, en el fundamento de la palabra del Señor, tu vida va cambiando. Nosotros no predicamos sensacionalismo, nosotros no predicamos emocionalismo, nosotros predicamos el poder de Dios en acción para todo aquel que cree. En los años 40 y 50 habían denominaciones que rechazaban totalmente los milagros, porque decían que los milagros era cosa demoníaca, porque decían que los milagros ya habían cesado, porque decían que ya los milagros no podían ocurrir, porque decían un montón de disparates, un montón de falsedades. Entonces, amados, Dios siguió levantando hombres en muchos lugares para llevar esta palabra de poder y comenzaron a ocurrir grandes milagros y grandes prodigios en el poderoso nombre de Jesucristo el Señor. Comenzaron a ocurrir grandes campañas de sanidad. Dios hizo muchos milagros, el Espíritu Santo. El Señor levantó al santo profeta de Dios, William Marion Branham, a través de toda la nación de los Estados Unidos y otros países, como por ejemplo Puerto Rico. Aquí en Puerto Rico él llegó y aquí Dios hizo grandes milagros. Por ahí está en YouTube la campaña cuando el reverendo William Marion Branham llegó aquí a Puerto Rico. Estuvo también el evangelista Oral Roberts. Dios lo utilizó mucho en sanidades a través de todos los Estados Unidos y otros grandes predicadores que Dios utilizó. Y muchos movimientos que existen hoy día es por la visión de fe que tuvieron aquellos grandes hombres de Dios, como Juan Wesley, con el movimiento metodista en aquellos tiempos. Y Dios continúa haciendo milagros hoy día porque Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Nosotros reafirmamos esta gran verdad de que todavía el Señor hace milagros y prodigios para su gloria y para su honra. Hay cristianos que confiesan positivamente y son aquellos que declaran, viven la palabra del Señor. Aunque dicen estoy pasando la prueba, pero confío en el Señor, en que yo voy a estar en victoria. Voy a pasar al otro lado en victoria, como pasó el pueblo de Israel. Entonces, es un grave error que algunos cristianos
cometen el error de adentrarse, de detenerse, estancarse en la derrota. Oiga bien, y es triste ver cómo hay personas que se quedan en la derrota. Cuando digo en la derrota es que no pueden ver más allá espiritualmente, no pueden avivar su fe más allá de lo que están viviendo y se quedan detenidos en el problema, se quedan detenidos en la enfermedad, se quedan detenidos en un montón de situaciones, pero no buscan la bendición de Dios. No buscan llenar su fe de la palabra del Señor. Es pues la fe y la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tú no lo estás viendo al momento. Tú no lo estás viendo al momento. Pero hay una convicción a través de la fe de que este milagro va a ocurrir y va a llegar en perfecto orden divino para la gloria del Señor. Y no te puedes detener ahí y no te puedes quedar ahí en el sufrimiento. Dios quiere grandes bendiciones, Dios quiere obrar grandes prodigios, Dios quiere hacer grandes cosas con tu vida. Dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 9, versículo 23. Dice la palabra, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Hay personas que dicen, oye, pero esta persona estaba tan mal económicamente, esta persona estaba tan mal de salud, esta persona estaba tan mal la finanza, todos los negocios, todo. Y de repente esa persona surgió de la ceniza. Míralo ahora, está sano, está próspero, está bendecido. Pero eso no se hace de la noche a la mañana. Oiga bien, eso no es de la noche a la mañana. No, 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 no. Porque hay gente que se han mantenido perseverando. Hay personas que se han mantenido creyendo en lo que Dios a través de su santa palabra les ha prometido. Hay personas que no se han dado por vencidos. Es como usted ir a tocar 25 puertas para un empleo nuevo. Y en las 25 le dicen que no. Pero oiga bien, llega un momento en que van a una, después de esas 25, y ahí te aceptan, te dan el empleo, te dan toda la bendición y te la dan triple, porque lo que no te iban a dar las 25 te lo da esta. Una, porque Dios está ahí, porque la bendición de Dios está ahí. Ha ido un montón de médicos y todos te han dicho lo mismo. Oh, mira, no puede pasar esto porque esto es bien delicado, pues no podemos operar ahí, no podemos. Pero entonces tú comienzas a llenarte de una fe sólida, de una fe llena del poder del Espíritu Santo. Hoy, y empiezas a sentir en tu cuerpo algo diferente. Y empiezas a sentir que está llegando tu sanidad. ¿Y qué pasa? Vas a otro médico y de repente el médico te dice, pero es que aquí no hay nada, usted está completamente bien. Pero el médico no sabe el secreto, porque Dios trabaja por sendero misterioso. El Señor obra amado para su gloria y para su honra. Entonces, para el que cree, todo es posible. Dice la bendita palabra del Señor en Mateo 18, 18. Vamos a leerlo para la gloria del Señor. Dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Todo lo que tú proclamas aquí en la tierra en fe, todo lo que tú crees en fe aquí en la tierra se va a desatar en las cortes celestiales. Y Dios va a derramar bendición sobreabundante.
Todo lo que hacemos aquí en la tierra. Hay gente por ahí que le están enseñando a las personas que atar no es bíblico, que eso no es bíblico. Entonces aquí la palabra dice, de cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será desatado, será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Gloria al nombre del Señor. Todo lo que aquí oremos, todo lo que aquí pidamos con fe, todo lo que aquí atemos en el poderoso nombre de Jesucristo, será desatado en el cielo y bajará la bendición de Dios abundantemente. Ahora bien, hay muchas personas que me han preguntado, pastor, pero mire, aquella persona tenía mucha fe, aquella persona creía mucho, aquella persona creía en su sanidad, pero pastor, se murió. Oiga esto, oiga esto. Pastor, pero mire, aquella persona tenía un negocio tan próspero, entró a la iglesia y de repente se fue a quiebra. Oh, mire, había una persona que tenía tanto y tanto y tanto, y de repente se quedó sin nada. Entonces la gente basa su fe en las circunstancias negativas de algunas otras o X personas. Que tú no puedes basar tu fe en cosas que le hayan ocurrido a otras personas, porque tú no sabes lo que Dios tiene o el plan que Dios tenía con esta persona. Y si el plan de Dios era que el Señor quería que esta persona estuviera en las mansiones celestiales, gozándose de las bendiciones eternas. Y si el plan de Dios era que Dios quería que esta persona, ahora en esas circunstancias que está viviendo negativas, económicas, Dios quiere glorificarse y le va a dar triplicado. Miren el caso de Job. Miren el caso de Job. Satanás le pidió permiso a Dios para atacar a Job, pero Dios sabía quién era Job, que era un hombre de fe. Oiga, y Job pasó por aquella prueba que todavía ningún ser humano en la tierra la ha pasado. ¿Sabe qué? Después de su victoria, por su gran fe, ¿sabe lo que ocurrió? Job fue bendecido triplicadamente. Él recibió todo lo que perdió, más otra bendición, otra porción doblemente, porque así trabaja la fe. Pero usted no puede juzgar a Dios por cosas que usted no conoce, porque usted no sabe por qué Dios quiso hacer eso. Usted no sabe por qué Dios quiso llevarte a esta persona. Usted no lo sabe. Eso lo sabe Dios y esa persona. Usted no sabe por qué Dios ha permitido que esta persona pase una situación para después de esta persona recibir la bendición. ¿Qué pasó con Abraham, el padre de la fe? Cualquiera que hubiera visto esta situación, de primera vista hubiera dicho, wow, qué Dios tan malo. Mira, Dios mandó a sacrificar a su hijo, a su hijo allí, en el holocausto. Pero ¿sabe qué? Dios tenía un plan perfecto. Por eso es que Abraham es el padre de la fe. Y el Señor intervino para que él no hiciera eso. Y él no mató a su hijo. Al contrario, la fe fue más firme y Dios le dio una promesa que hasta el día de hoy esta promesa sigue vigente para su gloria y para su honra. El Señor dijo que iban a multiplicar como las estrellas en el cielo. Pero usted no puede basar su fe en las cosas que usted está viendo carnales, con sus ojos carnales, porque sus ojos carnales solamente lo que van a ver es el mal. Ah, pero ¿cómo es posible? Esa persona amaba a Dios, creía en Dios, mira, se murió. Ay, pero tan joven. Es que tú no eres Dios.
Tú no puedes juzgar a Dios, tú no sabes, tú no conoces, dice la palabra de Dios, que el hombre no conoce la mente del Creador. Tú no puedes decir eso, ni creer que estas circunstancias quitan la fe, o que esas circunstancias inhabilitan el poder de Dios, o que esas circunstancias ponen en duda el gran poder de Dios. Usted y yo no conocemos la mente del Creador. Usted y mi persona no pueden decir, pero ¿por qué pasó eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay muchas preguntas, pero el que sabe todo es el Señor. Y yo le aseguro a usted que aunque un cristiano estuviera pasando por una situación grave de enfermedad y estuvo ahí en esa situación y partió con el Señor, que el Señor te llevó a esa persona a gozar y a disfrutar en las mansiones eternas. No es que Dios no lo quería sanar, no es que Dios no tiene poder, no es que Dios es mezquino, no, no. Usted no conoce la voluntad ni el plan de Dios. El plan de Dios es que aumentemos nuestra fe, que aunque nosotros sepamos que vamos a morir en este cuerpo material de carne, viviremos, resucitaremos, estaremos con el Señor. Esta es nuestra esperanza de gloria, nuestra fe. Que aunque sabemos que hay las circunstancias en la carne negativas, tenemos una esperanza de gloria positiva en el poder de Dios. Tú no puedes basar tu fe en lo carnal. Tú no puedes basar tu fe en lo negativo. Tú no puedes basar tu fe en las circunstancias. Tú tienes que basar tu fe en el gran poder de Dios. Estás orando por este hijo, estás orando por esta hija. Tú vas a ver tu milagro. Tú vas a ver. La palabra dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En el tiempo de Dios, en el momento de Dios, aunque sea en el último momento, Dios traerá provisión de fe, Dios traerá salvación y Dios traerá bendición. Miren, ha habido personas que me han llamado de emergencia porque esas personas, según la ciencia, van a morir. Pero entonces el Señor es tan hermoso y tan perfecto que permite que esa persona esté viva con sus 5 sentidos para que pueda hacer una declaración de fe y dar su corazón, su alma, su cuerpo y espíritu al Señor. Y luego que pasa eso, hermano, hay personas que han partido a las mansiones celestiales. Era el momento, lo que Dios quería manifestar allí. Hay otros que les han dado pocos días de vida, pero ¿sabe qué? Hemos ido a orar. La voluntad de Dios ha sido que esta persona se levante de la ceniza, se levante de entre los muertos y comience a dar gloria a Dios y comience a dar testimonio del gran poder de Dios. Hay personas que hemos llegado, hermanos amados, donde están hasta inconscientes, con un montón de máquinas. Hay otras que hemos ido, hermanos amados, que están estas personas hasta con una máquina y un respiradero artificial, porque están supuestamente ahí inertes, muertos. Y hemos ido a orar y hemos orado por esta persona, hermanos amados, y se ha manifestado el poder de Dios. Y esta persona ha resucitado. Y esa persona se ha levantado y esa persona está en pie y esa persona comienza a dar gloria a Dios y comienza a dar testimonio de lo que Dios le permitió vivir en este momento. No hay que titubear, no hay que declinar en la fe, hay que ver las posibilidades de Dios. Hay que ver y creer en la manifestación de Dios. Y si en tu iglesia, donde tú vas, no creen en los milagros, no creen en las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo, es tiempo de que salgas de ahí. Porque eso no es una iglesia, no es un templo vivo, eso es un cementerio
donde ahí la gente se está muriendo espiritualmente. Y ese líder no cree en los milagros, si ese líder no ora por los enfermos, si ese líder no hace nada conforme a la palabra de Dios, es momento de que salga de ahí y te llene de la gloria de Dios. Mira las posibilidades de Dios, mira lo que Dios va a hacer con tu vida, mira lo que Dios va a hacer en tu hijo, en tu hija, mira lo que Dios va a hacer en toda tu familia. Comienza a ver a través de la fe las posibilidades de Dios, que son muchos y mejores y con garantía de bendición que las imposibilidades de tus ojos carnales o de lo que tú estás viendo con tus ojos carnales o de lo que tú estás viendo a tu alrededor negativamente. Pon tu fe en el glorioso poder de Jesucristo. Pon tu fe en la palabra del Señor. Para el que cree, todo, todo es posible. Vamos a orar en esta gloriosa hora del Señor por todos los que nos han visto. Y vamos a pedir por ti y pedir que el Espíritu de Dios se manifieste de forma sobrenatural. Amado Dios y Padre de las misericordias, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, te adoramos, te alabamos, te damos a ti toda la gloria y toda la honra en este día. Te presento cada mano que nos está viendo a través, Señor, de esta pantalla. Oro por cada persona que está enferma, por cada persona que está pasando situaciones difíciles, por cada persona que está pasando pruebas duras. Señor, te pido que los acojas en tu regazo. Te pido, eterno Salvador, que los bendiga con toda bendición espiritual, que los levantes y los restaures y que por el poder de la palabra reciban su milagro, reciban las posibilidades tuyas de bendición y continúen adelante para la gloria de tu nombre. En el nombre poderoso de Cristo el Señor te lo pedimos. Amén y amén. Bien, amados, sean todos bendecidos. Gracia y paz en Jesucristo, nuestro Salvador, por siempre. Sean todos bendecidos.